Saludos, bienvenidos. Hoy nos acompaña en plató Lois Babarro. Bienvenido, Lois, que terminaba 2022 siendo elegido presidente de Yes for Europe, un foro en el que se da voz a los jóvenes empresarios, ¿no? Sí, efectivamente, la Confederación Europea representa casi 100.000 jóvenes empresarios en 15 países europeos y bueno, pues tratamos un poco, al igual que en otras confederaciones empresariales, de dar voz al colectivo, de representarlo, de bueno, pues tener un pie en las administraciones y en las instituciones para que nos escuchen y para que sigan fomentando el emprendimiento. ¿Cómo se llega ahí? A Lois lo conocíamos porque durante mucho tiempo fue la cara visible de AGE Ourense, da un salto al escenario nacional y de ahí al europeo. Sí, yo llevaba ya como representante español en Europa 2 años como vicepresidente y como representante europeo en el G20. Entonces, bueno, pues a raíz de todo este proceso, ya más a nivel internacional, pues fui cogiendo algo más de experiencia y este mes de diciembre ha habido un proceso de cambio. El presidente anterior era Matteo Dell'Acqua, italiano, y me pidieron que asumiera pues este cargo de representación durante 1 o 2 años y para mí pues es un orgullo, un salto, una responsabilidad muy grande también, porque ahora mismo pues toca representar a muchos países en una situación complicada, porque evidentemente después de estos años de pandemia, cuando creíamos que ya empezábamos a salir de una situación complicada, vino una guerra que a nivel europeo nos ha tocado de manera muy relevante, pero creo que bueno, es un cargo muy bonito y que además en Europa, que ahora mismo yo creo que es el campo de juego ahora mismo en el que tenemos que jugar como país, hay grandes oportunidades y estamos viviendo un proceso de cambio casi diría que vital. De hecho, hace poco asistí a un foro, me preguntaban un poco por los fondos europeos y un poco lo que decía es que si a los fondos europeos se le llaman Next Generation es por alguna razón, y es que a nosotros, a nuestra generación, se le vincula una especie como a una generación bisagra entre lo que eran nuestros abuelos y nuestros padres, que en algunos casos o en muchos casos trabajaban en un sector más primario, en el campo, con las manos, hacia un mundo inmensamente más incierto, porque lo que ahora mismo estamos escuchando y lo que se nos transmite es un mundo con muchísimas incertidumbres, donde no sabemos muy bien cómo va a ser el mundo laboral, el mundo de la logística, los patrones de compra, y toda esta incertidumbre está marcando un poco las políticas a nivel mundial. Por eso Europa se está posicionando, yo creo, que de manera muy adecuada. Hablas de ese futuro incierto, ahora mismo cada X días surgen profesiones nuevas, titulaciones que desconocíamos, profesiones que todavía no tienen una titulación específica, ¿no? Eso no, de alguna manera, ayuda a despistar. Sí, desde luego. Yo creo que vivimos un mundo de una tremenda incertidumbre. Si me tuvieran que decir, elige una palabra que defina cómo es el mundo ahora, desde luego es la incertidumbre. Y eso nos tiene que preparar, casi diría que no como empresarios, sino como seres humanos, para lo que se nos viene. Porque estamos viviendo un tiempo en el cual lo que ahora llamamos innovación, en cuestión de unos meses se convierte en algo obsoleto. Deja de serlo. Hace poco, con unos compañeros empresarios, me decían que tardaron 2 años en patentar pues unas máquinas a nivel europeo, y que una vez patentadas resulta que están obsoletas, con lo que debe prepararnos como empresarios y como sociedad para algo que es el cambio de manera permanente. Es decir, la readaptación, incluso a nivel escolar, una de las cosas que las que más tenemos que preparar a los niños es para esa capacidad de aprendizaje permanente y entender que ese concepto mundial que teníamos en su momento de yo hago esto, estos son mis conocimientos y son los que voy a emplear en los próximos 40 años a nivel laboral, eso se acabó. La zona de confort desaparece. La zona de confort desaparece y las profesiones tal como las entendíamos desaparecen, la escuela tal como la entendíamos y la universidad tiene que readaptarse. O sea, estamos en un momento en el que tenemos que redefinir, no todo, pero casi todo, porque se están redefiniendo los patrones de compra, la logística, el consumo de energía, la industria, y para todo eso es para lo que tenemos que estar preparados, y esos son los grandes debates ahora mismo en la Unión Europea. O sea, ¿qué queremos ser no el año que viene, sino en la próxima generación? De ahí los fondos Next Generation. Es decir, ¿qué queremos ser a nivel global? O sea, en esta partida, que se llama el mundo actual, ¿en qué queremos convertirnos? Y ahí Europa ha hecho una apuesta muy importante, en primer lugar, por entender que no podemos depender de terceros para que funcione nuestra industria, a saber, producción. O sea, hay grandes multinacionales que ya están trayendo otra vez a Europa la producción. Yo no puedo depender de
de que se paralice un canal a nivel mundial y no me lleguen piezas a mi industria, no puedo depender de que haya una crisis política con Argelia y me quede sin gas, de que haya un problema con Rusia y me quede sin energía, de que haya un problema logístico con China y me quede sin microchips. Es decir, el mundo globalizado, o sea, la globalización tal como la entendemos, ha cambiado. Y de hecho, lo que en un momento era que tendíamos a expandirnos, ahora mismo se vuelve a la producción local, a la producción de proximidad, al buscar proveedores relativamente cercanos y a buscar trabajadores relativamente cercanos. Entonces, el debate mundial está en cómo va a ser el mundo los próximos 20-30 años, y Europa se está posicionando de manera muy adecuada. Europa no puede ser un productor low cost, tenemos que apostar por la I+D. ¿La situación del emprendedor es similar en el resto de países europeos? Sí, yo creo que en Europa hay patrones comunes. Lo que es el emprendimiento no se ha fomentado, y este es uno de los grandes problemas, así como en otros... Es una asignatura pendiente, esa cultura del emprendedor que aquí no hay. Aquí no ha existido y es algo muy curioso, porque tú asistes o vas a otros países, a saber Estados Unidos, donde me toca estar ahora dentro de poco, y la admiración hacia el mundo empresarial es espectacular. Las portadas de los grandes empresarios, los grandes líderes, no son tanto youtubers, que también, cuanto personas que han sido capaces de crear grandes industrias y generar riqueza y puestos de trabajo para un país. Aquí no, aquí los grandes líderes no resultan ser los empresarios, e incluso hay algo que también tenemos que redefinir, que es el concepto de fracaso. Aquí alguien crea un proyecto empresarial y le va mal y se estigmatiza y se le señala con el dedo, cuando realmente hace poco leía en un libro que los empresarios de éxito en Estados Unidos tienen 2,3 fracasos, entre comillas, previos a su caso de éxito. El error es parte del proceso, y esto es otra de las cosas que tenemos que asumir. Crear un proyecto empresarial implica que a veces tropiezas, te tienes que levantar otra vez, vuelves a tropezar, te tienes que levantar otra vez, y esos son elementos transversales que hay que transmitir no solo en las escuelas, sino a la sociedad en sí. Al final el mundo lo mueven las personas que tienen la valentía de generar un proyecto empresarial que genere riqueza, asumiendo riesgos, asumiendo grandes riesgos a veces. Hablabas de los fondos Next Generation, ¿tienes la impresión de que se están aprovechando o de que el destino va a ser para el que fueron creados o que perderemos esa oportunidad? Yo creo que en esta ocasión, al contrario que en ocasiones previas con fondos europeos, sí que se han puesto unas medidas que creo que van a tener un efecto transformador. Es decir, realmente los fondos actuales Europa los va, entre comillas, liberando en la medida en la que uno vaya demostrando ciertos hitos. No fue como en tiempos los fondos anteriores, los cuales, digamos que había unas partidas presupuestarias con un control relativo. Ahora es distinto. Aparte, estos fondos deben tener un efecto transformador de la economía. ¿Qué quiero decir? Esto no es un fondo para generar una carretera y se acabó. No. Esto es un fondo con unas condiciones para que como país lleguemos en el 2050 a unos hitos previamente establecidos. Entonces, solo aquellas políticas que tengan un efecto transformador como país o como continente van a ser financiadas. Yo tengo fe en estos fondos en estos 7 años. Me preocupa mucho como empresario que esto se quede en una maraña administrativa, porque las cifras de ejecución de los fondos previos pues deben hacernos reflexionar, porque hay muchísimos fondos que no se han ejecutado, porque al final hay una tela de araña que se llama administración y ahí se han quedado, y ahora mismo los fondos se han multiplicado por 4, lo que implica que si vamos a perder por 4 lo que hemos perdido antes, tenemos un problema. Esta es una oportunidad espectacular, los próximos 7 años, para transformarnos como país, y si como país no nos transformamos, nos hemos quedado atrás para los próximos 20, 30, 40 años. ¿Y la provincia, cómo ves el sector del empresario en la provincia de Ourense desde la perspectiva europea? Sí. Yo creo que Ourense tiene que presentar grandes proyectos. Es decir, al final tenemos un potencial desde mi punto de vista, y cuanto más viajo, más me doy cuenta, tenemos un grandísimo potencial como provincia, potencial turístico, agroalimentario, potencial termal, pero tenemos que presentar grandes proyectos como marca provincia, y para eso creo que instituciones públicas y empresariales deben estar unidas, porque al final muchas veces hablamos de cuánto vale la marca España a nivel mundial, que es algo que no se toca, pero lo intangible también vale dinero, y muchas veces las grandes constructoras, las grandes empresas de ingeniería, las grandes empresas de telecomunicaciones, por el simple hecho de ser españolas en el extranjero, tienen un valor. Tenemos que hablar de la marca Ourense,
¿qué valor tenemos o qué credibilidad tiene un gran proyecto presentado desde Ourense como marca? Si somos capaces de generar esa marca a nivel mundial, creo que ahora mismo puede haber fondos transformadores, pero para eso debemos ofrecer, no solo a nivel nacional, sino también europeo, una estabilidad, porque al final el dinero lo que busca es tranquilidad y estabilidad. Como provincia lo ofrecemos, ese es el gran debate que tenemos que proponer. Entonces, como marca Ourense, creo que tenemos muchísimas posibilidades. Es más, debemos apostar por un turismo de alta calidad, no un turismo masificado. En Ourense tenemos el sector vitivinícola, que a día de hoy es mucho más que vender botellas de vino, es una cultura. Tenemos un potencial termal que no se está en absoluto aprovechando. Tenemos unos recursos naturales espectaculares y la gastronomía orensana yo creo que es de las mejores gastronomías, no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces, como marca, muchas veces hemos intentado ser lo que no somos, es decir, no somos la gran industria, no, simplemente deberíamos ver en qué somos buenos, porque al final uno tiene que buscar ese factor diferencial, y Ourense es extremadamente bueno en algunas cosas que otros territorios no tienen. Fomentemos eso, tengamos la capacidad de aunar esfuerzos entre todos y no ponernos zancadillas unos a otros, porque eso es lo que al final estropea la marca Ourense. Cuando uno va a presentar a la Xunta o a nivel nacional, queremos ser o queremos traer la universidad de qué credibilidad ofrecemos fuera. En la medida en la que tengamos la capacidad de ofrecer algo como marca unificados, Ourense tiene un potencial espectacular y estos fondos europeos tienen un efecto transformador. Entonces creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, desde luego. Lois, un placer. Nos quedamos con esa reflexión, la importancia de aprovechar y de subirse a un tren que no volverá a pasar en mucho tiempo. Desde luego que no. Muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.